En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María, pues María, por las benditas almas del purgatorio, unas breves palabras como intentamos siempre. Antes de seguir con el catecismo, un pensamiento de San Antonio María Zacarías, un santo del famoso siglo XVI, que fue el siglo de Lutero, y Lutero fue, mejor, un desastre su vida. Sin embargo, echaba en cara a la Iglesia Católica que faltaba santidad. Creo que pocos siglos en el catolicismo dieron tantísimos santos como el siglo XVI, que fue el siglo del hereje Martín Lutero. San Antonio María Zacarías de esa época llama mucho la atención la epístola que la Santa Iglesia quiso poner para su fiesta, al final donde dice: vela sobre ti mismo y sobre la doctrina, tan importante que un católico tenga las ideas claras de lo que es verdadero y falso en nuestra santa religión y en la vida en general. Vela sobre la doctrina, insta y vivis, dice latín, insiste en estas cosas. Haciendo esto, hermosísima la última frase de la epístola, haciendo esto, ocerim faciens, isum salvum facies, a ti mismo te salvarás y a aquellos que te escuchan. Un sacerdote hace eso, insistir en la doctrina, insistir sobre sí mismo, que está corrigiéndose, mejorando, corrigiendo efectos, pero curioso que pone la doctrina y haciendo, insiste, insta en estas cosas. Y haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan, salvarás a las personas insistiendo en la doctrina. Y luego para el Evangelio puso la Santa Iglesia Católica al final la escena de ese joven que cumplía los mandamientos y Cristo dice le amó, en latín, Jesus autem intuitus eum, mirándolo, direxit eum, lo amó. Y le dijo, solamente te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Y en vender todo lo que tienes uno puede pensar no solamente en la parte material, las riquezas, una casa o lo que sea, que este joven, el Evangelio después narra uno de los evangelios que era joven, sino que es abandonar todo, renunciar a todo y entregarse a Dios. Un joven bueno que cumple con los mandamientos, hay un cierto llamado, un cierto inicio, un llamado a Dios para la vocación allí. Y vender todo no es solamente sacarse lo material, quitarse lo material, sino renunciar a algo, como hemos explicado, algo que es bueno en sí, por una familia, pero que Dios pide una renuncia por algo superior. Quitarse de todo, vender todo, abarca, valga la redundancia, todo. Ahora sí seguimos. Sí. Estamos en el tercer mandamiento de la Santa Iglesia Católica. La primera pregunta dice: ¿qué ordena la Santa Madre Iglesia con las palabras del tercer mandamiento, comulgar por Pascua Florida? Con las palabras del tercer mandamiento, comulgar por Pascua Florida, la Iglesia obliga a todos los católicos que han llegado a la edad de la discreción, al uso de razón, normalmente hace los 7 años, a que reciban, y yo agrego ahí, por lo menos todos los años, la Santísima Comunión, la Santa Comunión. Acá dice Eucaristía, recuerden que el único uso católico de la palabra Eucaristía es como sinónimo de Santa Comunión. La falsa iglesia moderna, como el hereje Lutero, casualmente, la falsa iglesia moderna le dice a la misa la Eucaristía: Padre, ¿qué es la Eucaristía? No, Señor. Gracias a que hay misa se produce o se da la Santa Comunión o Eucaristía, pero la Eucaristía no es la misa, es un efecto de la misa. Y la falsa iglesia moderna le dice a la misa Eucaristía: no, yo soy católico y le sigo diciendo Santa Misa. Y de hecho, recién nombré Lutero odiaba hasta la palabra, ese hereje odiaba hasta la palabra misa. Y decía, no hay que decir misa, díganle Eucaristía. Qué curioso, la iglesia moderna es igual, la falsa iglesia moderna igual que el hereje Lutero. Muy curioso. Entonces yo soy católico, si antes le decía, porque se ha difundido Eucaristía a la Santa Misa, no le digo nunca más Eucaristía a la Santa Misa, le digo Santa Misa o Santa Sacrificio de la Misa. La Eucaristía, repito por última vez, el único uso correcto católico de la palabra Eucaristía es como sinónimo de Santa Comunión, no como sinónimo de Santa Misa. Entonces,
a recibir todos los años la Santa Comunión durante el tiempo pascual y aconseja que se comulgue en la propia parroquia. Cuídese de avisar al propio párroco si se comulga en otra parte. Antes los párrocos llevaban mucho control de dónde comulgaban los fieles. De cualquier manera, al igual que la confesión, imagínense, la Santa Iglesia Católica allí está dando un mínimo, que un ser humano, hijo de ella, comulga una vez al año, pero sin duda que es poquísimo comulgar una vez al año. Yo recibo a Dios, yo recibo el cielo en mi boca. Si yo lo recibiera con todas las buenas disposiciones, con toda la santidad, me haría santo, valga la redundancia, en una sola comunión, porque yo estoy recibiendo a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y con Dios recibo toda la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el cuerpo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está toda la Santísima Trinidad. Entonces, una sola comunión bien hecha nos haría santos. Tristemente, por nuestra imperfección, eso pasa casi nunca. Pero conozco el caso de Santa Imelda, una jovencita adolescente, una niñita, se moría de ganas de recibir la comunión, la Santa Comunión, y se le iban demorando. Al final estaba cuidada por unas monjas, en la Edad Media, si mal no recuerdo. Al final una misa, una hostia salió estaba el padre así, y salió una hostia del copón, y se le fue. Y hablando de recibir una comunión, es Santa Imelda, o la Beata, perdón. Recibió una sola comunión y murió. Tienen un ejemplo histórico de alguien que recibió una comunión, podemos decir que es santa, por lo menos ya tiene el título de Beata, si mal no recuerdo. Beata seguro, creo que no está canonizado. Entonces, seamos bien piadosos al recibir a Dios en la Santa Comunión. Siguiente pregunta. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo, fuera de la Pascua? Perdón. ¿Y por qué se le dice Pascua Florida? Porque coinciden en Europa, en el hemisferio norte, con la época en que florecen valga la redundancia, las flores, florecen. Pero hay un hecho histórico en cuanto al nombre Florida, que muchos católicos, ¿cómo somos los católicos? Primero, no amamos a España, pésimo, un católico defiende a muerte a España, lo más católico que hubo en la época que nos hizo, y somos todos hijos de España. Y segundo, miren lo que son la obra de España. Uno habla de la Florida, como siempre, la Florida, Estados Unidos, como decimos en mi país, Yanquilandia, Estados Unidos, la Florida, fui a Miami, la Florida. La Florida se llama, porque España descubrió eso, en un día que era Pascua Florida, un día de Pascua, y por eso le quedó la Florida hasta el día de hoy. Pequeño dato histórico. Y en esa caravana estaba el famosísimo, que yo siempre traigo a colación en los retiros de San Ignacio, Álvar Núñez. Estaba en esa expedición, el gran sobreviviente, que los mataron a todos los españoles, los indios, y sobrevivieron unos 4 o 5, entre ellos Álvar Núñez, que es el que pudo volver a España como 7 años después, estuvo perdido entre los indios, etc. De allí viene el descubrimiento de la zona del Miami actual, es España, y le puso la Florida porque fue descubierto en Pascua, Florida. Sigamos adelante. Estamos obligados a comulgar en otro tiempo fuera de la Pascua. Estamos obligados a comulgar en peligro de muerte, por modo de viático. Por modo de viático tiene la ventaja que no hace falta estar en ayunas, se puede comulgar siempre porque la persona se está por morir, y es el último viático antes de pasar en el camino de la otra vida. Fíjense que en algunos trabajos, no sé si en todos los que exigen a veces a sus empleados salir a hacer cosas por fuera, más de una vez o siempre le dan viáticos, le dan para el viaje. Tienen que ir a otra ciudad, hacer una inspección, no sé, en una fábrica, y le pagan también los viáticos, la alimentación, etcétera, para el viaje. Bueno, acá es la alimentación para el viaje a la eternidad, pequeño viaje, el viaje a la eternidad. Entonces, en peligro de muerte, con más razón, hay que tratar de comulgar. Y no solamente eso, sino que la Santa Comunión, entre sus efectos tan importantes, me preserva del pecado. Las personas que comulgan frecuentemente, y si lo hacen con piedad, sobre todo, están preservadas del pecado mortal, preservadas de hacer pecados graves, y se van santificando. ¿Hay que comulgar solamente por Pascua Florida y en peligro de muerte? La siguiente pregunta. Por obligación sí, pero la Iglesia Católica desea vivamente que no solo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos. Y de hecho ahí nuestro patrón, el Papa San Pío X,
fue el gran papa impulsor de la comunión diaria. Hasta San Pío X no había mucha costumbre de comulgar frecuentemente. Con San Pío X se impulsó en la piedad católica la comunión diaria, para los que van a misa cada día, y la comunión de los niños a temprana edad. Basta el uso de razón y que entiendan los conceptos más elementales del catecismo. Antes también a los niños se les demoraba mucho. La comunión de San Pío X sufrió eso cuando era niño. Entonces, lo más a menudo que podamos nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas, es el alimento de nuestras almas. Yo comulgando en cada comunión mejoro algo, y si soy piadoso, mejoro mucho, no algo. Se satisface el segundo y tercer mandamiento con una confesión y una comunión sacrílega. Bueno, a veces uno dice, ¿para qué sacrar algo que es evidente? ¿Cómo se va a cumplir con un precepto de la iglesia si comulgo a propósito del pecado mortal o si lo oculto a propósito un pecado de sacerdote? Pero se ve que hay gente tan, no sé qué palabra usar, que es capaz de pensar que yo cumplo con el precepto si hago un sacrilegio, un absurdo. La respuesta dice que ni si es una confesión y comunión sacrílega le oculto a propósito al sacerdote un pecado grave, porque me da vergüenza. Comunión sacrílega, me atrevo a recibir la comunión sabiendo que no puedo porque tengo un pecado grave adentro, no porque me ve mi mamá. Y yo le tendré un poquito más de miedo a Dios que a tu mamá. Que la mamá se enoje, si no comulgo, pero es peor que se enoje Dios, te aseguro que es peor que se enoje Dios. No comulgo porque está viendo a mi esposa, a ver si comulgo o no comulgo. Sí, o sea, tú le tienes más miedo a tu esposa que a Dios, yo le tendría más miedo a Dios que a mi esposa. Si la esposa se enoja porque uno no comulga, que se enoje. Cada uno es privado de eso. Otra vez, bastante peorcito que se enoje Dios, porque a veces vale el infierno un enojo de Dios para toda la eternidad. Entonces, un sacrilegio no satisface estos mandamientos de la Iglesia. Evidentemente que la intención de la Iglesia Católica es que recibamos los sacramentos para el fin que fueron instituidos, es decir, para nuestra santificación y no para hundirnos en el infierno. San Pablo en la fiesta de Corpus Christi le dije, curioso que la Iglesia para festejar pone una advertencia tan grande: que le come y bebe indignamente, que recibe la comunión con sacrilegio, se come y bebe su propia condenación. Fuertísimas palabras. Y un renglón después de esa epístola, yo lo aclaré y lo repito, y agrega: y por esto, por hacer comuniones con pecado mortal, para que me vea mi esposa, para que me vea mi mamá, por eso hay muchas enfermedades entre vosotros. Dios castiga las comuniones sacrílegas con enfermedades, y por eso mueren, dice San Pablo, literalmente, y por eso mueren muchos. A veces Dios manda la muerte como castigo a una comunión sacrílega. Ave María Purísima, sin pecado concebida María. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.